dijimos en el programa, este jueves se publicaron las últimas 7 circulares que buscan aclarar todas las dudas sobre la reforma tributaria. En total fueron 56 documentos que de todas formas no cierran la opción de que una ley corta sea necesaria para corregir este polémico cambio de impuestos. Queremos analizar este tema con Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi primera pregunta es muy simple, pero también quizás bastante difícil de contestar. ¿Las circulares, estos 56 documentos, ayudaron a entender mejor la reforma tributaria? Yo creo que en general sí. Hay que tener presente que las últimas 7 circulares que fueron publicadas hoy día son documentos bastante extensos. En consecuencia, es muy pronto para poder señalar en el día de hoy si es que van a aclarar todas las dudas o no, porque aquellos que nos dedicamos a esta materia tenemos que leerlos, procesarlos, analizarlos. Hay que considerar también que la circular tiene por esencia ciertas limitaciones para poder aclarar todo lo que dice en relación con la reforma. Para que nos entiendan, la circular es una norma de una jerarquía inferior a la ley. Es como que la ley fuese el jefe y la circular un subordinado. En consecuencia, la circular no puede agregar aquello que no está en la ley, ni puede quitar aquello que sí está. En consecuencia, si es que los términos de la ley son confusos o no son suficientemente claros, probablemente la circular va a tener el mismo problema porque no puede corregir de esa forma la ley. ¿La reforma tributaria fue un cambio que todavía sigue siendo confuso a su juicio, Gonzalo? Sí, yo creo que tenemos que considerar que todo cambio de esta envergadura, por su esencia, va a generar mucha incertidumbre en el mercado. Así fue hace 30 años atrás, el año 1984, y además que es justo reconocer que un sistema que tiene 2 regímenes generales es una experiencia inédita en nuestro país y en consecuencia de eso añadió ciertos elementos de complejidad adicional. Mucha gente puede pensar que estas circulares podrían servir para corregir algunos de los aspectos de la reforma tributaria. Sin embargo, usted mencionaba que tiene menor rango jerárquico, por lo tanto, estas circulares son interpretativas, pero en ningún caso correctivas o que modifiquen algo que ya fue aprobado como ley. Lo que usted dice es verdad. Voy a poner un ejemplo. Si es que se llegara a una evaluación en el sentido de que, por ejemplo, los mecanismos que incentivan el ahorro y la inversión no fueron lo suficientemente robustos, una circular no puede añadir mecanismos adicionales. Eso necesariamente tendría que ser corregido a través de una reforma legal. De las 7 circulares que se publicaron hoy, hay algunas que se refieren a la renta atribuida, en el impuesto de primera categoría, también al sistema parcialmente integrado, pero hay un dato que a mí me parece elocuente, son 367 páginas. Mirándolo desde afuera, Gonzalo, para mí, algo que se necesite 367 páginas para explicarlo, a mí me parece que deja más dudas que de lo que pueda ser aclarado. Efectivamente, yo creo que es justo reconocer que el Servicio de Impuestos Internos hizo las circulares un esfuerzo pedagógico mayor, pero hay que considerar que la ley es una cuestión compleja en general, las normas tributarias son complejas y claro, procesar y entender 367 páginas que son solamente las últimas circulares es un desafío mayor que yo me imagino hay muchos contribuyentes que van a estar con bastantes dificultades para hacerlo. ¿Y por qué es tanto material? A ver, en caso de un escenario y sumado a otro escenario, esto interpreta o así que interpretar la ley. En caso de este escenario, otro escenario y otro escenario. O sea, se pusieron en distintos ámbitos, en una infinidad de situaciones, el Servicio de Impuestos Internos ir aclarando uno por uno y por eso es tanta la extensión de estas circulares. Lo que pasa es que la ley de reforma tributaria establece la necesidad de que en ambos regímenes existan bastantes nuevos registros. Entonces había que reglamentar esos registros y tratar de aclarar las dudas y respecto de esas dudas efectivamente las circulares contienen algunos ejercicios prácticos que van a ayudar a los profesionales a aclararlo. Pero usted bien dice, efectivamente 367 páginas es algo que es difícil de interpretar, de digerir. Usted ha dedicado el último año a estudiar esta reforma tributaria con las anteriores circulares, con las que se publicaron hoy. A su juicio, ¿dónde están las principales dudas que aún no son aclaradas
por lo menos lo que se conversa en el mercado, en los distintos gremios, los distintos expertos, está en el impuesto de primera categoría, este sistema híbrido donde está la renta atribuida o el sistema parcialmente integrado. ¿Todavía están ahí las principales incógnitas? Sí, eso en lo relacionado con renta. Yo diría que en lo relativo a código tributario, sin lugar a dudas, lo que genera más complicaciones es la norma general antielusión, esta norma que va a permitir al Servicio de Impuestos Internos perseguir a contribuyentes si es que el servicio ha estimado que la forma de organizar sus negocios ha sido hecha solamente con el propósito de reducir su carga tributaria y sin ninguna otra razón. Yo diría que ahí, y tratándose de IVA, existen algunas complicaciones relacionadas con las exenciones, por ejemplo, que se colocaron a aquellas personas o en favor de aquellas personas que gozan de un subsidio habitacional. Eso relativo al IVA, famoso IVA a la construcción, que va a empezar a la venta de inmuebles, más específicamente, que va a empezar a regir en 2016. Exactamente, porque ahí se genera la dificultad de que la inmobiliaria o la constructora solamente va a tener claro el estatuto al cual se va a regir ese departamento una vez que haya transcurrido una cantidad importante de tiempo. Entonces, ¿de qué forma va a contabilizar, de qué forma va a registrar esas facturas en el periodo intermedio? Eso es algo que todavía existe una dificultad interpretativa. Gonzalo, nos quedan un par de minutos y vamos directamente a la madre de los corderos de esta reforma tributaria, el sistema híbrido del impuesto de primera categoría, renta atribuida o sistema parcialmente integrado. Con las circulares que se han publicado, ¿quedó más claro para los que tengan que tomar la decisión de qué sistema elegir? ¿Quedó más claro eso? ¿O, como muchos han comentado, va a ser necesaria una ley corta para perfeccionarla, para corregir aún más dudas? A ver, yo le diría dos cosas. Primero que todo, que como comentábamos al comienzo de la entrevista, dada la envergadura de estas circulares, es muy pronto para hacer una evaluación que sea responsable. Sin embargo, tenemos que considerar que debido a la estructura de la ley que ya complejizó nuestro sistema tributario, las circulares tienen ciertas limitaciones y no podemos exigirle a una circular que aclare todo un sistema que quedó, como todos lo sabemos, un tanto complejo, como lo ha reconocido la misma Presidenta. Muchos también han empezado a evaluar si se tiene que sacar a uno de los dos regímenes, la renta atribuida o el sistema parcialmente integrado, para la claridad del sistema impositivo de nuestro país. ¿Usted cree que es mejor quedarse con uno? Y si es así, ¿cuál de los dos usted cree que es más simple y más factible de poder implementar? Yo creo que es más conveniente tener uno. Creo que la interrelación genera bastantes dificultades. Si usted me lo pregunta, primero que todo le diría que no existen regímenes perfectos ni existen sistemas tributarios perfectos, porque no le quepa la menor duda que el día que se descubra ese sistema todos los países se van a adscribir a él. Sin embargo, yo creo que produce más beneficios, o es más simple, o se aviene mejor a nuestro grado de cultura tributaria el régimen de integración parcial. El régimen de renta atribuida, si bien no es algo que sea tremendamente extraño, sí genera dificultades, especialmente cuando son un conjunto de sociedades, son familias de sociedades, eso puede generar una dificultad. Y además que es un sistema que, al menos desde mi punto de vista personal, no incentiva a que los dineros, los recursos se mantengan dentro de la empresa. Bueno, esa va a ser una de las discusiones que se va a tomar la agenda sin duda de acá próximas semanas o quizás un par de meses, antes de que se defina si es que se necesita o no una ley corta para perfeccionar y para aclarar aún más la reforma tributaria. Gonzalo Polanco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Bueno, y con este análisis de la publicación total de las circulares para aclarar las dudas de la reforma tributaria, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.